Bienvenidos a una respuesta razonada. Soy el Dr. Regino Ramos Jr. En una respuesta razonada intentamos de proveer respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Estamos detallando de Pentecostés al presente cómo el mundo ha pensado acerca de Dios. Esta es la conferencia número 9, la ilustración, filosofía, la ciencia y las características de la ilustración y la obscuridad de Friedrich Nietzsche. Hubo 4 ideas importantes que vimos en la última sesión. Número 1, la palabra negra causó que la gente cuestionara a Dios y su voluntad. Número 2, a través de los años cambiaron los pensamientos de los hombres. Lo sobrenatural se cambió por lo natural. Número 3, los reformadores presentaron 5 solos: solo gratia, solo fide, solo Christus, solo Scriptura y soli Deo gloria. Estos lo presentaron como la forma de enseñar la decadencia de la Iglesia Católica. Y número 4, la filosofía trató de confirmar hechos como la existencia personal a través de la duda. La duda se convirtió en un sistema para escudriñar la realidad. En esta sesión veremos lo siguiente: el efecto de la filosofía y la ciencia en el pensamiento del hombre, las características fundamentales de la ilustración, preparando el escenario para el relativismo y finalmente a Friedrich Nietzsche. René Descartes se embarcó en una búsqueda. Buscaba una manera de saber qué era la realidad, de saber qué se pudiera saber y qué estaba fuera de toda duda. En pocas palabras, así es como sucedió. Si estuviera comiendo en una mesa, ¿pudiera estar él seguro de ello? Bueno, si estuviera en un sueño donde estaba sentado en una mesa comiendo, ¿entonces qué? Si ese fuera el caso, entonces estar en la mesa no era real. Se pudiera dudar. Entonces se pudieran dudar las cosas del mundo del que él parece ser parte. ¿Qué pasa con sus creencias? ¿Podría estar seguro de que eran ciertas? Si creyera que robar está mal, ¿podría ser cierta esa creencia? ¿Podría ser parte de la realidad? Quizás tal vez ese concepto de robar fue puesto en su mente por alguna fuerza externa que estaba jugando una mala pasada. Entonces esto significaría que pudiera dudar si ese pensamiento de robar era cierto. Llegó incluso a suponer que existía un demonio muy poderoso que lo estaba engañando sobre el mundo. De hecho, el mundo en el que vivía Descartes era toda una ilusión. Esto significaría que pudiera dudar de todo el mundo, incluso cada experiencia que tuviera. Entonces, ¿qué quedó? Al final, Descartes se dio cuenta de que era él quien estaba pensando. Si fuera capaz de dudar de todo, ¿pudiera dudar de cada una de sus existencias? Se dio cuenta de que si bien podía dudar de todo lo que había allí, allá afuera, había una cosa de lo que no podía dudar, que era él quien dudaba. Finalmente pudo saber una cosa por cierto, que era él quien estaba pensando. Y esto le llevó a la famosa frase: cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto, yo soy. Al dudar de su existencia, demostró que sí existía. Descartes descubrió que podía dudar de todo, excepto el hecho de que era él quien dudaba.
Él estaba pensando así. Por lo tanto, podía saber de hecho que era él quien dudaba. Esto abrió la puerta a que la duda se convirtiera en fuente de conocimiento y no la fe. La razón se convertiría en la base del conocimiento. Y ese conocer, de alguna manera, tenía que ser a través de un medio que redujera la duda. Ingresa la ciencia y el método científico. Roger Bacon, un fraile y filósofo franciscano, puso gran énfasis en el conocimiento que debe obtenerse mediante el estudio de la naturaleza y mediante el empiricismo, que viene siendo obteniendo conocimiento a través de los sentidos y las experiencias humanas. Si pudiéramos probarlo y experimentar con él mediante el uso de nuestros sentidos y la razón, entonces realmente pudiéramos saberlo. Sin embargo, si solo tuviéramos que confiar en la fe y confiar en la información que no se puede comprobar de esta manera, quizás escrita en un libro, entonces la duda seguramente entraría en la ecuación. La revelación divina perdió certidumbre, a menos de que pueda ser probada y verificada a través de alguna fuente externa. Ahora era la interpretación del hombre que más importaba. La Biblia era menos fuerte y la fe sin apoyo científico valía menos. Esto nos lleva a contemplar las características de la ilustración que se formaron después de estas cosas. La ilustración. Vino la individualidad. Esto se convirtió en la regla. Cada persona era capaz de hacer las cosas por su propia voluntad. Lo sobrenatural fue minimizado. No era tan importante para la vida diaria como lo era la razón personal. Dios como soberano fue reemplazado por razón humana a través de los sentidos y a través de la ciencia. Se buscó la religión racional. Esto condujo al deísmo. Dios creó el universo y lo puso en movimiento, pero no estuvo involucrado en sus funciones diarias. La moralidad ya no era ordenada por Dios y revelada en la Biblia. Ahora podía variar dependiendo de las necesidades de la persona. El materialismo, lo que podemos ver y experimentar, se convirtió en la nueva realidad. El mundo físico venció al mundo espiritual. Estas ideas dieron lugar a las ciencias sociales. Usar la ciencia para estudiar por qué las personas hacen lo que hacen. A través de la razón, la humanidad puede construir e incluso diseñar sociedades que sean mejores que antes, sin necesidad de un Dios o las sagradas escrituras. El marxismo, el socialismo, el comunismo, la tecnocracia y cualquier construcción social múltiple que rechace a Dios son ejemplos de esto. Esto se vio con la revolución comunista en la Rusia, en Cuba y en China, etc. Se ve en países de Centro y Suramérica. Se trató de construir sociedades a través de las ciencias sociales. El hombre era el que determinaría cómo asentar la sociedad perfecta, la utopía. Esto llevó al existencialismo, la idea que no hay un significado real en la vida, excepto el significado que una persona le da a través de su existencia. Solo hay naturaleza. El relativismo,
La individual es tan importante. Todo es subjetivo. No hay necesidad de la verdad objetiva. Hubo la muerte de la Iglesia con la Revolución Francesa y el reinado del terror del 1789. Hubo la muerte de Dios, según lo declaró por Nietzsche en el 1883 al 1885, en su toma famosa, Así habló Zaratustra. Y hubo la muerte de la Biblia. Por lo menos en los Estados Unidos, la Biblia está prohibida ser leída en la escuela. Y esto aconteció en la década de los 60. Esto nos llevó de estar seguros que había un Dios y que era soberano sobre toda la creación, a un Dios que no tenía el control porque no estaba interesado. No había ningún Dios en absoluto. Nos llevó del hombre que sostiene a Dios como el centro de todas las cosas, a que el hombre sea quien determina la realidad, la verdad y el conocimiento, y por lo tanto el hombre ahora era el centro. Fue Nietzsche quien finalmente llamó tal como era. ¿A dónde nos ha llevado la Ilustración? Nos ha llevado a Friedrich Nietzsche. En su toma famosa, Así habló Zaratustra, dice esta parábola que él escribió. ¿No has oído hablar de ese loco que encendió una linterna a brillantes horas de la mañana y corrió al mercado y gritó incesantemente: «Estoy buscando a Dios, estoy buscando a Dios»? Como muchos de los que no creían en Dios estaban juntos allí, le provocó una risa considerable. «¿Entonces lo has perdido?», dijo uno. «Se perdió como un niño», dijo otro. «¿O se está escondiendo? ¿Nos tiene miedo? ¿Se ha ido de viaje o emigró?». Así gritaron y se rieron. El loco brotó en medio de ellos y los atravesó con sus miradas. Lo interesante, y paro aquí, es que Nietzsche indudablemente conocía el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 27. Él tomó este pasaje y lo transformó a lo contrario. Fíjense el pasaje de Primera de Reyes, dice así: «Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. «Gritad más fuerte», dijo el profeta, «seguramente es un dios. Tal vez esté sumido en sus pensamientos y ocupado o viajando. Tal vez esté durmiendo y debe ser despertado». Nietzsche, conociendo este pasaje, lo toma y se lo da en la voz de la gente que no creía en Dios, ahora haciéndole burla a Dios. Continuamos con Nietzsche. «¿A dónde se ha ido Dios?», gritó. «Te lo diré. Lo hemos matado tú y yo. Somos asesinos». «¿Pero cómo hemos hecho esto? ¿Cómo pudimos beber del mar? ¿Quién nos dio la esponja para limpiar todo el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desatamos la tierra de su sol? ¿Dónde se está moviendo ahora? ¿A dónde nos estamos moviendo ahora? ¿Lejos de todos los soles? ¿No estamos cayendo perpetuamente? ¿Hacia atrás? ¿Hacia los lados? ¿Hacia adelante? ¿En todas las direcciones? ¿Queda alguna arriba o abajo? ¿No nos estamos desviando como a través de una nada infinita?
¿No sentimos el aliento del espacio vacío? ¿No se ha vuelto más frío? ¿No es cada vez más la noche que viene todo el tiempo? ¿No se deben encender linternas por la mañana? ¿No oímos nada todavía del ruido de los sepulteros que están enterrando a Dios? ¿No olemos nada aún de la composición de Dios? Los dioses también se descomponen. Dios está muerto. Dios permanece muerto y lo hemos matado. ¿Cómo nos consolaremos nosotros, asesinos de todos los asesinos? Lo que era el más santo y poderoso de todos del mundo ha poseído hasta ahora, se ha desangrado hasta la muerte bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Con qué agua pudiéramos purificarnos? ¿Qué festivales de expiación, qué fuegos sagrados necesitaremos inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿No debemos nosotros mismos convertirnos en dioses simplemente para ser dignos de ello? Nunca ha habido una acción mayor, y cualquiera que nazca después de nosotros, por el bien de esta acción, será parte de una historia más elevada que toda la historia hasta ahora. Aquí el loco se quedó en silencio y volvió a considerar sus oyentes. Ellos también guardaron silencio y lo miraron con asombro. Por fin tiró su linterna al suelo y se rompió y se apagó. He llegado demasiado pronto, dijo entonces. Mi momento aún no ha llegado. El tremendo evento todavía está en camino, todavía viajando, aún no ha llegado a los oídos de los hombres. Los relámpagos y los truenos requieren tiempo. La luz de las estrellas requiere tiempo. Los hechos requieren tiempo, incluso después de que se hacen, antes de que puedan ser vistos y escuchados. Este hecho está aún más distante de ellos que las estrellas distantes, y sin embargo lo han hecho ellos mismos. Y se relató además que ese mismo día el loco entró en diversas iglesias y allí cantó un requiem. Llevado y calmado, se dice que respondió cada vez: ¿qué son estas iglesias ahora, si no son tumbas y los sepulcros de Dios? El centro había cambiado. El centro que previamente había sido Dios, el Dios soberano, un Dios que estaba involucrado en el mundo, se convirtió en el yo durante la Ilustración. El yo fue el nuevo centro. Dios todavía está ahí para algunos, pero Él ha sido empujado a la margen y la razón y el pensamiento individuales son lo que gobierna. Para otros, Dios está muerto. El ateísmo gobierna. Y para otros, el agnosticismo les informa que no pueden saber si hay o no hay un Dios. Al final, la persona, el individual, decide. La individualidad es la regla del día durante la Ilustración. Los derechos individuales, las responsabilidades individuales, mi opinión importa
sin importar cuál sea mi opinión. Y esto es lo que tocó en la puerta al principio de lo que veremos en la siguiente sesión del posmodernismo. Si el nuevo centro tiene muchos problemas, fue lo que llevó a la reforma, la idea de que el individuo era responsable ante Dios y no necesitaba sacerdote para mediar. Pero esto se empujó mucho, mucho, mucho más. Y más que el individuo pudiera reemplazar a Dios mismo. En la siguiente sesión veremos lo siguiente: la puerta a la actualidad, el posmodernismo. Contestaremos ¿dónde está la verdad? Y finalmente veremos a Karl Marx y a Friedrich Nietzsche como la base del posmodernismo. Soy el doctor Regino Ramos Jr. de Una Respuesta Razonada, proveyendo respuestas bíblicas a un mundo posmoderno.